Mein Name war Amir. Ich war ein respektierter Anwalt im multikulturellen Herzen Londons. Diszipliniert, bewundert, der Inbegriff dessen, was man von mir erwartete. Aber inmitten der Straßen, wo Kulturen zusammenprallen und Traditionen herrschen, fühlte ich mich wie ein Gefangener, gefangen in einer Routine, die kein echtes Leben kannte. Die Gebete, die einst meine Seele erfüllten, wurden zu einer leeren Wiederholung, während ich in meinem Inneren mit einem unstillbaren Vakuum ringen musste. Schlaflos verbrachte ich Nächte, gequält von Fragen, die ich nie laut aussprechen konnte. Die Träume, die mich heimsuchten, waren durchzogen von einer geheimnisvollen Lichtgestalt, die mich rief. Wer war diese Präsenz? Was wollte sie von mir? Die Dunkelheit meiner Zweifel war erdrückend, und ich begann, an meiner eigenen Identität und dem Glauben, den ich so lange verteidigte, zu zweifeln. Eines Tages, während einer entscheidenden Präsentation, geschah das Unvorstellbare. Ein blendendes Licht durchbrach die Kälte meiner Realität, und in diesem Augenblick hörte ich meinen Namen, feierlich und in einer Liebe gehüllt, die ich nie gekannt hatte. Jesus erschien vor mir, nicht um zu urteilen, sondern um zu befreien. In diesem Moment erkannte ich die Ketten, die mich hielten, die Kontrolle, die mein Leben diktiert hatte, und das gefährliche Spiel, das sich in den Schatten meiner Überzeugungen abspielte. Die Welle dieser Erleuchtung brachte nicht nur Freiheit, sondern auch eine geballte Sammlung an Angst. Als ich meine Entdeckung mit der Welt teilte, stürzten sich nicht nur meine Kollegen, sondern auch meine Familie auf mich. Ein hierarchisches System, aufgebaut auf Tradition und Angst, war bereit, mich zu vernichten. Und doch wuchs in mir die drängende Einsicht, es gab mehr Menschen wie mich, die sich im Labyrinth der Täuschung verloren hatten. In den nächtlichen Stunden, während ich heimlich das Wort Gottes erforschte, fand ich eine neue Gemeinschaft von Suchenden, eine Gruppe, die ähnliche Kämpfe durchlebte. Und mit jedem geteilten Zeugnis wurde mir klar, dass mein Weg nicht nur eine persönliche Reise war, sondern eine Berufung, die über mich hinauswuchs. Je tiefer ich in diese Wahrheit eintauchte, desto stärker wurde die Verbindung zu meinem wahren Selbst. Wenn du bereit bist, an die Grenzen deines Verstandes zu gehen und die Geheimnisse zu entdecken, die das Leben und Glauben verändern können, dann begleite mich auf dieser Reise. Lass auch du dich nicht von der Dunkelheit zurückhalten. Kommentiere unten. Wo schaust du zu und wie spät ist es gerade bei dir? Und wenn du, wie ich, Jesus liebst, dann abonniere Wahrheit von Jenseits. Denn das, was gleich kommt, ist keine gewöhnliche Geschichte. Es ist die Offenbarung einer neuen Dimension des Glaubens. Vivo en un vibrante y multicultural barrio de Londres, donde comunidades musulmanas coexisten con diversas culturas. A pesar de la armonía que se observa en la superficie, detrás de esa fachada hay un creciente sentido de apatía entre la juventud. Soy un abogado musulmán y, a lo largo de mi carrera, he sido testigo de cómo la presión por adherirse a las tradiciones religiosas se enfrenta a una nueva generación que busca su propia identidad. Sin embargo, a menudo me encuentro atrapado entre estos dos mundos, anhelando respuestas mientras trato de mantenerme fiel a mi fe. En momentos de reflexión, surgen dudas sobre la profundidad de mi espiritualidad. He pasado años cumpliendo con mis responsabilidades profesionales, pero con el tiempo, esa rutina se ha vuelto monótona, generando un vacío que se ha vuelto difícil de ignorar. Al buscar respuestas en la oración, anhelo una conexión más profunda con Jesús, cuya figura siempre ha estado relegada en mi mente. Sin embargo, no puedo evitar sentir que hay algo más. Una verdad que espera ser revelada. Es en medio de esta lucha donde comienza mi viaje de transformación. Una noche, mientras medito, un evento extraordinario ocurre. Una luz resplandeciente irrumpe en mi habitación, y en esa luz aparece Jesús. Su presencia es envolvente, llena de amor y compasión. En ese instante, siento que todas mis dudas se disipan. Su voz resuena con una claridad que nunca había experimentado. Jesús me habla sobre la Wahrheit que se ha mantenido oculta tras la Täuschung que nos rodea. Me revela cómo la élite manipula las creencias y alimenta divisiones, perpetuando un sistema que oprime a las personas y ahoga el potencial de nuestra humanidad.
Las palabras de Jesús son una Offenbarung que despiertan en mí una conexión con el dolor y el sufrimiento global. Comprendo que la injusticia y la guerra no son incidentes aislados, sino manifestaciones del mismo sistema de control que ha trabajado para mantenernos en la oscuridad. Me doy cuenta de que mi papel como abogado no se limita a los tribunales, se convierte en un llamado a compartir esta luz, a ayudar a otros a desafiar la opresión y a buscar su propio Erwachen espiritual. La urgencia por actuar se convierte en un impulso que no puedo ignorar. Sin embargo, el proceso de compartir esta verdad no es fácil. Al regresar a la rutina diaria, me siento abrumado por el temor al rechazo y la condena de mis seres queridos. ¿Cómo podrían aceptar mi nueva perspectiva después de años de seguir un camino definido? La carga del Geistlicher Krieg crece. La lucha entre el deber y la fe se hace más intensa cada día. A pesar de esto, la luz de Jesús me empuja a encontrar formas de conectar con aquellos que se sienten igualmente perdidos, que buscan respuestas y una salida al sufrimiento que enfrentan. Así, empiezo a buscar plataformas donde pueda compartir mi experiencia. Me encuentro con grupos de oración y comunidades en línea, donde personas comparten sus testimonios sobre Jesús. Esa cercanía me permite explorar y validar mis propias experiencias. Cada encuentro se convierte en un espacio sagrado, donde las historias de transformación sirven como testimonio del amor que trasciende todo miedo. Mientras transmito esta luz me siento más fuerte, como si el camino hacia la verdad se estuviera desvelando frente a mí. Estoy decidido a no rendirme en esta lucha, a ser la voz de esperanza para aquellos que aún buscan en la oscuridad. Soy Amir, un abogado musulmán de Funfundreis y Llanos, y a pesar de que he alcanzado muchos de mis objetivos profesionales, me siento atrapado en un ciclo de rutina que ya no me alimenta. La admiración que recibo por mi trabajo no compensa el vacío interno que persiste en mí. La vida se ha convertido en un monólogo repetitivo, donde cada día parece una repetición del anterior. Durante mis oraciones, busco respuestas, pero en su lugar, encuentro un eco que me recuerda que hay algo más que me está llamando, algo que va más allá de las costumbres que he seguido. La presión de ser un modelo a seguir se ha vuelto una carga pesada, y mi firme religiosidad empieza a flaquear bajo el peso de mi insatisfacción. Una noche, mientras reflexionaba sobre mi vida y mi fe, un evento transformador tuvo lugar. En ese momento de desesperación, una luz intensa llenó la habitación, y en medio de esa claridad, vi a Jesús. Su presencia era tan pura y llena de amor que todo mi miedo se desvaneció. Jesús me habló directamente, y sus palabras penetraron en mi corazón como un rayo de luz. Me reveló verdades que habían estado ocultas, sobre la Wahrheit que se encuentra en el amor y la compasión, en contraposición a la Täuschung que la élite ha alimentado a lo largo de los años. Lo que aprendí en ese encuentro fue desgarrador y liberador a la vez. Jesús me mostró cómo la vida está marcada por un Geistlicher Krieg, una lucha que se libra no solo en el corazón de cada individuo, sino también a escala global. Las injusticias que presenciamos, las divisiones que nos separan, todo esto es parte de un esquema mayor que busca mantenernos bajo control. Comprendí que mi papel no era simplemente ser un observador, sino un participante activo en la lucha por el cambio. Cada compromiso asumido, cada caso defendido, debía estar impregnado de una búsqueda de justicia que sobrepasa los muros de la rutina profesional. Con el tiempo, la dicha y la urgencia por compartir mi experiencia comenzaron a tomar forma en mí. Sabía que tenía que ser honesto sobre lo que había vivido, y aunque la idea de enfrentar décadas de expectativas familiares me paralizaba, la luz de Jesús seguía guiándome. A través de mi búsqueda de respuestas, encontré una comunidad de personas que también habían respondido al llamado de la verdad y el amor. Juntos, comenzamos a explorar nuestras experiencias, creando un espacio donde la fe y la razón podían coexistir en armonía. No obstante, el miedo al rechazo seguía presente. La idea de ser visto como un traidor por los que amo, es una sombra que no me deja en paz. Cada vez que comparto mi testimonio, me persigue la incertidumbre. ¿Cuántas puertas cerradas estaré dejando tras de mí? Sin embargo, el amor que Jesús me mostró
Ese amor transformador es lo que me impulsa a seguir compartiendo la luz. Decidí organizar encuentros en los que otros pudieran encontrar consuelo y fortaleza, donde juntos pudiéramos rechazar la verborgene agenda y construir un camino hacia un futuro más luminoso. Estoy decidido a ser un faro de esperanza para aquellos que buscan su propia luz en medio de la oscuridad. Mientras me sumergía en mis oraciones diarias, comenzaba a sentir una creciente sensación de vacío que me atormentaba. Soy Amir, fiscal musulmán en Londres, y, a pesar de ser respetado en mi comunidad, me encontraba luchando contra un mar de dudas. Estas dudas comenzaron a carcomerme, haciéndome cuestionar la esencia de mis creencias y el camino que había seguido hasta ahora. Por dentro, había una batalla que se intensificaba, un Geistlicher Krieg, que ponía a prueba mi fe y provocaba un conflicto emocional que no podía ignorar. La presión por ser un pilar en mi comunidad era abrumadora. Las expectativas se sentían como cadenas que me ataban a una vida que ya no resonaba en mi corazón. Las enseñanzas que había seguido impartían rigidez. Una rigidez que a menudo se contradice con la búsqueda sincera de la Wahrheit. Sentía que el peso de mis creencias comenzaba a desmoronarse, dejándome en un estado de vulnerabilidad. ¿Por qué me sentía tan aislado en medio de tantas voces conocidas? La situación se tornaba más angustiante, pues la fe que había sido una fuente de fortaleza, se revelaba como un muro que me separaba de mi verdadero ser. A medida que la lucha se intensificaba, una noche, todo cambió. Mientras meditaba en la oscuridad de mi habitación, una luz brillante penetró el espacio. Era tan intensa que cerré los ojos, y en ese instante, me encontré en presencia de Jesús. Su energía era cálida, y Él me miraba con una compasión que desarmaba mis miedos. Jesús comenzó a hablarme, revelándome verdades que nunca había imaginado. Me mostró cómo la élite había tejido una verborgene agenda que perpetúa la opresión, alimentando la Touchung que tantos aceptan sin cuestionar. Las divisiones que observamos en la sociedad, las guerras, el sufrimiento, todo formaba parte de un sistema diseñado para mantener a la humanidad sumida en la oscuridad. Lo que aprendí de Jesús fue devastador y a la vez liberador. Comprendí que no estaba destinado a ser un espectador sino un agente de cambio en este vasto panorama. Cada palabra de Jesús resonaba en mí, dándome una claridad que no había poseído nunca. La revelación de que la lucha por la justicia y la verdad debe prevalecerme lleno de un propósito renovado. Su mensaje se convirtió en mi brújula, guiándome a tomar acción a pesar de los temores que me acompañaban. Al salir de aquel encuentro extremadamente revelador, regresé a mi vida cotidiana con una misión. Desde aquel día, sentí en mi corazón que debía actuar. Comencé a compartir mi experiencia, a hablar con otros sobre lo que había aprendido. La necesidad de romper el silencio se convirtió en un fuego que ardía dentro de mí. Aunque sabía que el camino no sería fácil, entendí que mi voz podía ser un faro para aquellos que todavía dudaban en la oscuridad. Cada vida que tocaba con mi testimonio era una chispa que avivaba el fuego de la esperanza, y estaba decidido a ver a otros despertar de su letargo hacia una nueva realidad guiada por el amor y la verdad de Jesús. Era una mañana oscura en el tribunal. Soy Amir, un fiscal musulmán, y mientras presentaba un caso que parecía simple, una sombra de insatisfacción se apoderaba de mí. A pesar de mi éxito profesional y el respeto que había ganado, había una lucha interna que me devoraba. Años de obedecer las expectativas de mi familia y la comunidad habían creado un vacío emocional que ahora parecía inaguantable. Mientras escuchaba a las partes presentar sus argumentos, sentí que algo dentro de mí se estaba rompiendo. De repente, un brillo intenso iluminó la sala, interrumpiendo el juicio. Todo se detuvo. En medio de esa luz, reconocí la figura de Jesús. Su presencia era espléndida, llena de amor y compasión. Me llamó por mi nombre, y en ese instante, todas mis inquietudes desaparecieron. Jesús me miró con una profundidad que me tocó el alma, revelándome la oscuridad que había estado ocultando.
Comprendí que no solo estaba enfrentando un dilema profesional, sino una lucha interna mucho más profunda. Mi espíritu estaba cautivo, atrapado en un ciclo de Toishun que había moldeado mi vida y mis decisiones. En ese encuentro, Jesús compartió con firmeza y claridad verdades que había ignorado durante años. Me mostró cómo la élite manipulaba a las masas, utilizando una verborgene agenda que mantiene a la sociedad dividida y confundida. Las injusticias del mundo, las guerras y el sufrimiento generalizado no eran meras coincidencias, eran el resultado de un sistema que busca controlar nuestras vidas y nuestras almas. Vi en visión cómo este sistema había creado divisiones y conflictos, alimentando la desesperanza que percibimos a nuestro alrededor. Cada palabra resonaba en mi interior, desafiando mis creencias y preparándome para lo que vendría. Al regresar al momento presente, la realidad que me rodeaba parecía surrealista. El fiscal exigente, con la que había vivido tantas veces, ahora se sentía como una sombra. Tenía que encontrar la manera de compartir esta revelación con el mundo. Sabía que Jesús me había elegido como mensajero. Y aunque el miedo al rechazo acechaba en mi mente, no podía quedarme en silencio. La chispa de la Wahrheit que había despertado en mí necesitaba ser compartida, no solo para mi liberación, sino para ayudar a otros en su herbaje espiritual. Tomar esa decisión sentía como un acto de valentía, un primer paso hacia el cambio. La lucha por encontrar mi voz y ser escuchado fue ardua. Comencé a buscar personas que, al igual que yo, hubieran experimentado el deseo de explorar su espiritualidad más allá de lo que se les había enseñado. Conecté con un grupo que compartía sus testimonios sobre Jesús, y juntos comenzamos a construir un espacio seguro donde cada uno podría expresar sus dudas, sus miedos y sus esperanzas. En cada reunión me sentía cada vez más apoyado, recibiendo aliento para desafiar a aquellos que se aferran a la ignorancia proporcionada por la élite. Cada día me levantaba con la convicción de que debía ser un faro de luz en medio de la oscuridad. La necesidad de hablar sobre lo que Jesús me mostró se volvía más urgente. Comprendía que el camino sería difícil, pero la verdad es que el amor siempre ha sido más poderoso que el miedo. Mantenía en mi corazón el deseo de reconciliarme con mi familia, de mostrarles que este nuevo camino no era una traición, sino una búsqueda honesta de amor y compasión. A medida que esta misión espiritual se desataba, sentía que la luz de Jesús iluminaba el camino, guiando cada paso que daba hacia un futuro lleno de esperanza. Tras mi experiencia con Jesús, todo cambió en mi vida. Soy Amir, un abogado musulmán en Londres, y en los días que siguieron a ese encuentro trascendental, me enfrenté a una realidad desgarradora. Mi capacidad para comunicarme con mi comunidad se volvió compleja, y pronto colegas y familiares comenzaron a mirarme con recelo. Era como si un velo de desconfianza se hubiera instalado entre nosotros, y sus miradas me señalaban como un hereje, un traidor a nuestras tradiciones. La herida de ser rechazado por los más cercanos a mí se sentía profunda. Cada conversación que tenía se volvía un campo de batalla emocional. Mis compañeros de trabajo, aquellos con los que había compartido tantas historias, ya no miraban con admiración, sino con desaprobación. La culpa se apoderó de mí, el miedo a perder todo lo que había construido, mi estatus social, mi posición en la comunidad y la tranquilidad de mi familia, se volvía cada vez más abrumador. Después de haber tocado la luz del amor divino, ahora me encontraba atrapado en la oscuridad del juicio y la condena. Me sentí como un náufrago en medio de un mar de incertidumbre. En las noches, el silencio se volvía ensordecedor. Mis pensamientos giraban en torno a las enseñanzas de Jesús y las verdades que me había mostrado. Sentía que la Toishun en la que había vivido era solo una máscara que ocultaba las realidades más profundas del sufrimiento humano. Las guerras, la injusticia y las divisiones que observamos en la sociedad no eran accidentes. Eran construcciones deliberadas de la élite diseñada para mantener el control. Aquella Offenbarung me dejó claro que no podía permanecer en silencio.
La lucha por alcanzar el respeto de mi comunidad se había vuelto insignificante frente a la urgencia de divulgar lo que había aprendido. Con cada día que pasaba, la necesidad de hablar se tornaba más intensa. Empecé a buscar lo que otros hacían en mi situación. Me uní a grupos de apoyo en línea donde personas de diferentes orígenes compartían sus experiencias. Al escuchar a otros hablar sobre sus viajes espirituales y cómo habían enfrentado la resistencia, encontré una comunidad vibrante que reinterpretaba la fe de una manera liberadora. Cada testimonio resonaba con la misma búsqueda de autenticidad que sentía en mí. En esos momentos, comprendí que no estaba solo, y que todos nosotros estábamos en un viaje colectivo hacia el Erwachen. Sin embargo, el miedo al rechazo continuaba persiguiéndome. Las conversaciones con mi familia se hicieron más difíciles. Ellos solo veían mis decisiones como un acto de rebeldía, una traición a lo que nos había sido enseñado. No podía evitar que esas preocupaciones nublaran mi mente mientras preparaba mis ideas para compartirlas con el mundo. Pero el amor que Jesús me mostró me daba el coraje necesario para seguir adelante. Sabía que la verdad debía ser escuchada, y que mi lucha, con todo el dolor que implicaba, no era solo por mí, sino por todos aquellos que aún viven en la opresión de una verborgene agenda. Cada paso que daba se sentía como una declaración de guerra contra las fuerzas que buscan mantener a la humanidad en la oscuridad. En los últimos meses, he comenzado a explorar un camino que nunca pensé que seguiría. Soy Amir, un jurista musulmán, y a pesar de la vida que he llevado, algo en mí comenzó a desmoronarse. La rutina diaria ya no me llenaba. Había un vacío que se sentía como un eco constante de algo que faltaba. Al mismo tiempo, el encuentro con Jesús había despertado en mí una curiosidad y necesidad de comprender más sobre la Wahrheit y mi propósito en la vida. Fue entonces cuando, en secreto, decidí estudiar la Biblia. Mientras leía, las palabras de Jesús resonaban dentro de mí. Me encontraba fascinado por conceptos que habían estado a la vista, pero que nunca había considerado realmente. A medida que profundizaba en esas enseñanzas, mis miedos y dudas se tornaban más intensos. La posibilidad de abandonar algunas de mis creencias tradicionales me llenaba de temor. La élite manipuladora, con su verborgene agenda, no era solo un concepto lejano. Lo veía reflejado en mi comunidad, en las tensiones y divisiones que afectaban a los jóvenes. La Täuschung que nos rodeaba era más que palpable, y mi búsqueda de respuestas solo intensificaba el conflicto interno. Decidí unirme a un pequeño grupo de apoyo donde otros compartían sus experiencias transformadoras. Al estar en ese espacio, sentí que ofrecía un refugio. Un lugar donde podía ser auténtico sin el temor del rechazo. Las historias de los demás eran similares a la mía. Había un hilo común que llevábamos dentro. Relatos de luchas espirituales, de despertar a una nueva realidad, donde Jesús les había guiado hacia una vida de compasión y amor, desafiaban la idea de que estaba solo en mi búsqueda. Cada testimonio me empoderaba, me recordaba que mi viaje también tenía un propósito, y ese propósito debía ser compartido. Sin embargo, cada paso hacia adelante se parecía también a un salto hacia lo desconocido. La sensación de pérdida me acechaba, especialmente en lo que respecta a mi cultura. Sabía que mi familia esperaba que mantuviera las tradiciones, y la idea de comunicarles mis nuevas creencias parecía una traición. A menudo me encontraba paralizado por el miedo a ser visto como un outsider. Pero, a medida que pasaba el tiempo en ese grupo, la conexión real que desarrollamos me ayudó a ver que mi búsqueda por la Wahrheit era un viaje que podía inspirar a otros, y eso me daba valor para continuar. Cada reunión se convertía en un espacio sagrado, donde la luz de Jesús iluminaba nuestras conversaciones. La Offenbarung que había recibido me impulsaba a ser un defensor de la verdad, a hablar sobre el amor y la compasión que debíamos tener hacia los demás. Aquella llama de esperanza se extendía más allá de mí. Sentía que formaba parte de un movimiento por un cambio positivo. Al reflexionar sobre la realidad de nuestra sociedad, quería ser parte de la solución a las injusticias que vemos, a la manipulación que nos mantiene divididos. Y por primera vez, no me sentía solo en esta lucha. La búsqueda de la verdad se convertía en un camino compartido,
y ahora sabía que esta misión no solo afectaba mi vida, sino que tenía el potencial de transformar las vidas de muchos más. A medida que los días pasaban tras mi transformación personal, me di cuenta de que mi experiencia no era solo un regalo, sino un llamado a la acción. Soy Amir, un fiscal musulmán en Londres, y el encuentro con Jesús cambió radicalmente la trayectoria de mi vida. Su luz iluminó mi oscuridad interna, y de esa experiencia surgió un deseo de compartir la Wahrheit que había descubierto. Ya no podía quedarme en silencio mientras otros, como yo, luchaban en su propio Geistlicher Krieg. La idea de mantener mis nuevos valores ocultos se volvía cada vez más inaceptable. Era hora de ser un mensajero. Decidí que debía hablar abiertamente sobre lo que había aprendido. La Offenbarung que Jesús me había brindado reveló cómo la élite manipula la fe y la percepción de la realidad, creando una verborgene agenda que propaga la Täuschung en nuestras vidas. Comprendí que la injusticia y el sufrimiento que enfrentamos a diario no son accidentes, sino estrategias de control diseñadas para mantenernos separados y desinformados. Cada verdad que descubría era un ladrillo en el camino hacia un futuro donde la luz podría prevalecer sobre la oscuridad. El primer paso fue compartir mi testimonio en un pequeño grupo de apoyo donde otros buscaban respuestas. La conexión que formamos fue instantánea. Ahí, todos compartíamos el mismo anhelo de autenticidad en medio del caos que nos rodeaba. Cada persona que se levantaba y contaba su historia me recordaba que no estaba solo. Juntos, comenzamos a explorar cómo la fe puede ser un vehículo para el cambio, cómo al conectarnos con nuestra espiritualidad podíamos desmantelar las barreras que nos separan. Cada relato se convertía en un bálsamo para las heridas que llevábamos. Sin embargo, la realidad de mi familia seguía acechando en el fondo de mi mente. Sabía que hablar sobre mis creencias podría causar un distanciamiento irremediable. La presión de ser un modelo a seguir y la expectativa de seguir las tradiciones pesaban sobre mí. Me atormentaba la posibilidad de ser rechazado por aquellos que amaba. Pero también comprendía que la verdad que había descubierto era demasiado importante como para quedarme callado. La urgencia de actuar crecía, y había un fuego dentro de mí que no podía ignorar. Decidí que era el momento de dar un paso audaz. Comencé a hablar en espacios más amplios, organizando reuniones donde otros pudieran venir a escuchar, a compartir, a aprender. La transformación de mi vida se volvió un testimonio vivo, y cada vez que hablaba, sentía que el amor de Jesús iluminaba el camino hacia el cambio. Ahora no solo buscaba un despertar para mí, sino para todos los que sentían la opresión de la Täuschung. La búsqueda de la Wahrheit y el deseo de ayudar a otros se habían entrelazado en un propósito que no podía ser ignorado. Con cada palabra compartida, la luz se expandía, y la misión de ser un faro de esperanza en un mundo necesitante se convertía en mi nueva realidad. Después de mi encuentro transformador con Jesús, decidí que era hora de dejar atrás mi antiguo nombre y las rutinas que habían definido mi vida. Soy Amir, un fiscal musulmán de Fimundreis y Janos, y aunque en el pasado había encontrado sentido en mi carrera y mis creencias, algo en mí se había revelado como falso. La revelación de la Wahrheit que recibí en aquel instante iluminador me mostró que las viejas ataduras no me permitirían avanzar. Con una determinación renovada, realicé un acto simbólico. Me desprendí de mis viejas costumbres y miré hacia adelante, hacia lo desconocido. Mientras comenzaba mi viaje espiritual por la ciudad, la sensación de libertad me embargaba. A cada paso, experimentaba un contraste entre lo familiar y lo nuevo. La agitación de Londres y su diversidad cultural eran un reflejo del caos que existía en mi interior. En medio de mis pensamientos, comprendí que necesitaba enfrentar mi propio desierto interior, un espacio donde pudiera explorar el dolor que había estado ocultando. La vida en la ciudad, con su acelerado ritmo, se convirtió en un espejo de mi propio deseo de Erwachen. Durante mis caminatas, a menudo me encontraba en lugares solitarios que parecían hablarme. Allí, en la quietud de esos rincones, sentía la presencia de Jesús de nuevo. Era como si su luz me invitara a reflexionar sobre las verdades que había descubierto.
La Offenbarung que había tenido respecto a la élite y su verborgene agenda no era solo un conocimiento. Se convertía en un deber que pesaba sobre mis hombros. Las luchas de la humanidad, el sufrimiento de la gente, todas estaban entrelazadas en una red de manipulación. Cada vez que pensaba en lo que había aprendido, el ardor de compartir esa verdad se intensificaba. En esos momentos de introspección, entendía que el verdadero Geistlicher Krieg no se libraba solo en mis pensamientos, sino en la lucha colectiva por la justicia y la verdad. Aprendí que Jesús había venido para mostrarme un camino diferente, uno de amor y compasión, que desafiaba las normas impuestas por la sociedad. La Täuschung que había experimentado durante tanto tiempo se desvanecía lentamente, y en su lugar surgía un sentido de claridad. Mientras caminaba, cada reflexión se convertía en una oportunidad de liberación, un deseo de llevar este mensaje a quien estuviera dispuesto a escuchar. Decidido a hacer un cambio, empecé a conectar con otros que también buscaban ese despertar. El diálogo con personas que habían pasado por experiencias similares fue esclarecedor. Cada historia compartida revelaba un fragmento del dolor y la lucha que enfrentamos, y a su vez, alimentaba la esperanza de un futuro diferente. Comprendí que mi viaje no era solo Millonen. Se trataba de todos nosotros, de enfrentar lo que nos divide y de reconocer la luz que Jesús nos ofrece. Mi corazón se llenaba de una nueva misión: llevar este conocimiento a aquellos que aún permanecen atrapados en la oscuridad y la limitación, recordándoles que la Wahrheit está al alcance de todos. Al final de mi viaje, llegué a un punto decisivo en mi vida. Soy Amir, un fiscal musulmán, y he recorrido un camino lleno de revelaciones y autodescubrimiento. La luz de Jesús me iluminó, desafiando mis creencias y mostrando verdades ocultas que resonaban en lo más profundo de mi ser. Habiendo confrontado el Geistlicher Krieg tanto dentro de mí como en el mundo que me rodea, estoy listo para cumplir mi misión de vida: ayudar a los demás y esparcir el mensaje del amor y la verdad que he encontrado. Desde el día en que vi a Jesús, un nuevo propósito tomó forma dentro de mí. Me di cuenta de que la Wahrheit no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza que puede cambiar vidas. A medida que exploraba más sobre su enseñanza, entendía que también me estaba preparando para enfrentar las adversidades que acompañan a esta nueva identidad. La decisión de ser un evangelista no era sencilla. Debía estar dispuesto a enfrentar la resistencia tanto de mi familia como de la comunidad a la que una vez pertenecí. Sin embargo, el amor de Jesús me había dado una fortaleza que no sabía que poseía. Las conversaciones que mantenía con otros sobre el sufrimiento humano y la manipulación de la élite fueron cada vez más frecuentes. La verborgene agenda que opera detrás de las sombras de nuestra sociedad se hacía más evidente, y sentía que mi voz debía alzarse en contra de esa injusticia. Me comprometí a hablar con aquellos que sufren la opresión, a compartir cómo este despiadado sistema nos separa, creando divisiones y conflictos. La Offenbarung que recibí de Jesús no podía permanecer encerrada en mí. Era un mensaje que debía salir al mundo. Con cada testimonio que compartía, sentía que iba rompiendo las cadenas de la Täuschung que mantenían a tantos en un estado de somnolencia espiritual. La conexión que formé con aquellos que también estaban despertando era profunda. Juntos, comenzamos a crear un movimiento de esperanza, un llamado a un entendimiento más compasivo y real. Cada conversación era un paso hacia un futuro donde la luz podría vencer a la oscuridad. Era evidente que había una necesidad urgente de resistencia, y me sentí llamado a liderar esta lucha, a ser una voz que alzara la verdad frente a la opresión. Sin embargo, la sombra del miedo seguía acechando mis pasos. Mientras compartía mi mensaje, recordaba las miradas despectivas de aquellos que se aferraban a su visión tradicional. La posibilidad de ser rechazado me llenaba de ansiedad, pero al mismo tiempo, me daba cuenta de que esta era una parte inevitable de mi nuevo camino. Sabía que Jesús había atravesado el sufrimiento humano, y si Él pudo hacerlo, yo también podía enfrentar las consecuencias de seguir su ejemplo. En cada paso que daba, en cada persona que inspiraba, me sentía más conectado con la misión que había asumido y más decidido a no rendirme en esta lucha por la verdad que podría cambiar vidas.
Han pasado años desde que decidí dedicar mi vida a una misión que trasciende mis propias preocupaciones. Soy Amir, un fiscal musulmán que, tras un encuentro transformador con Jesús, se ha comprometido a compartir su testimonio, incluso cuando el miedo por el rechazo y la pérdida persiste en mi alma. En esta nueva etapa de mi vida he encontrado un entorno de apoyo que me ha permitido crecer y expandir mi mensaje. Mi historia de transformación ha resonado con muchos, permitiéndome ver el impacto positivo que puedo tener en quienes buscan la verdad. El camino que he recorrido está lleno de luchas internas y externas. A lo largo de los años, he presenciado como la élite USA una verborgene agenda para manipular a la sociedad, perpetuando una Täuschung que divide a las personas. Este Geistlicher Krieg que enfrentamos no es solo personal. Es un fenómeno global que afecta a nuestra humanidad compartida. A través de mis experiencias, he llegado a entender que el amor y la compasión son las armas más poderosas que tenemos para combatir la oscuridad que nos rodea. Estas verdades han dado forma a mi misión, y he sentido que compartirlas es mi deber. Cada testimonio que comparto no solo es una parte de mi proceso de sanación, sino también un llamado a aquellos que todavía se sienten perdidos. Durante mis reuniones y encuentros, las historias de quienes han encontrado su propio camino hacia el Erwachen se entrelazan con la mía, creando un tejido de esperanza y fortaleza. Saber que no estoy solo en esta lucha me da valor, y ver cómo otros se iluminan con la verdad es un recordatorio poderoso de por qué comencé esta misión en primer lugar. Cada voz que se levanta es un paso más hacia la liberación colectiva. Sin embargo, a pesar de este nuevo sentido de propósito, el deseo de reparar mi relación con mi familia sigue siendo una carga profunda. La presión de ser aceptado por aquellos que he amado toda mi vida pesa en mi corazón. Anhelo la reconciliación, un diálogo que rompa el silencio y la incomprensión que se ha instalado entre nosotros. Este dolor no se va fácilmente, y a menudo encuentro en mis meditaciones la imagen de Jesús guiándome hacia el perdón y la aceptación, no solo de mí mismo, sino de quienes aún no comprenden mis elecciones. Cada día es un paso en este viaje transformador. Enfrento mis miedos y mi búsqueda constante de verdad con la esperanza de que mi historia inspire un cambio, no solo en mí, sino en los que me rodean. Estoy decidido a ser un mensajero del amor de Jesús, llevando su luz a donde más se necesita. La urgencia de este llamado se siente más intensa con cada persona que logra encontrar una chispa de esperanza gracias a nuestras conexiones. La lucha es real, pero la oportunidad de compartir esta verdad es una bendición que no puedo ignorar. Mi misión apenas comienza, y sé que riendas aún más profundas se revelarán a lo largo del camino. Nun, da du meine Reise gehört hast, möchte ich dir eine Frage stellen. Was ist dir begegnet, das dich dazu gebracht hat, an deiner eigenen Wahrheit zu zweifeln? Hast du jemals einen Moment erlebt, der dich dazu aufgefordert hat, das Licht in dir zu suchen? Denn ich glaube, wir alle sind Teil eines größeren Plans, einer kraftvollen Realität, die uns ruft, aus der Dunkelheit aufzustehen und die Lichtblicke der Wahrheit zu ergreifen. In der Stille der Nacht, als ich oft nach Antworten suchte, spürte ich die same Anrufung, die auch dich dorthin führt. Wir leben in einer Welt voller Illusionen. Und doch gibt es eine tiefe Sehnsucht in jedem von uns, die nach Verbindung und Selbsterkenntnis schreit. Die Begegnung mit Jesus hat mir gezeigt, dass wir nicht allein sind in diesem geistlichen Kampf. Wir sind eine Gemeinschaft von Suchenden, die sich nach Licht und Wahrheit sehnen, und es liegt an uns, diese Wahrheit weiterzugeben. Ich lade dich ein, deine Erfahrungen mit mir zu teilen. Was hat dich in deinem Leben erweckt? Welche Kämpfe kämpfst du im Stillen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren. Gemeinsam können wir diese Diskussion führen und uns gegenseitig dabei unterstützen, den Weg zur Klarheit zu finden. Vergiss nicht, unseren Kanal Wahrheit von Jenseits zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren. Deine Teilnahme an dieser Gemeinschaft ist entscheidend, denn was als nächstes kommt, wird unsere Perspektiven auf das, was uns umgibt, verändern und erweitern. Lass uns zusammen das Licht in die Welt bringen. Im nächsten Video werde ich eine weitere unglaubliche Geschichte eines Menschen teilen,
der ebenfalls von Jesus berührt wurde. Ich bin Amir. Danke, dass du mir bis hierher gefolgt bist. Denke daran. Die Wahrheit findet immer diejenigen, die bereit sind, sie zu empfangen.